Bienvenidos a Ministerios Camino Angosto y también bienvenidos a este libro de Josué, un resumen del libro de Josué. En en este libro tenemos el título Josué en nuestras escrituras. El motivo que les menciono que es el mismo título como también en las escrituras hebreas. Y el motivo de mencionarlo es porque ustedes se han dado cuenta que en los otros libros que ya tenemos el resumen de los otros libros de cada uno, tenemos que las escrituras hebreas le dan diferente título a los libros. Entonces, pero en este caso tenemos el mismo y creemos que el autor no se conoce o no se puede decir con certeza, pero creemos que lo más probable es que es este mismo Josué. Entonces, con eso en mente vamos a continuar. Este Josué ustedes ya conocen la historia de él, fue un siervo de Dios que anduvo con Moisés fielmente y tomó inmediatamente después, incluso Dios lo preparó directamente a Moisés, le indicó cómo lo preparara para tomar el campo de Moisés. Entonces, este es el comienzo de los libros históricos. El comienzo de los libros históricos. No que los otros libros no tengan historia. Claro que todos los otros 5 libros tienen historia. También diferentes cosas que pasaron en cada uno de ellos. Entonces, todos tienen historia, pero estos libros específicamente los tenemos como los libros históricos, porque así están en el canón de nosotros y también están en el canón de las escrituras hebreas. Aunque no fue así en el principio. En el principio estoy hablando también, en el principio, antes del imperio griego, estoy hablando por años y años y años y años, se mantuvieron siendo las escrituras solamente en el idioma hebreo. Entonces, algo que podemos encontrar que en las escrituras fueron escritas solamente en el idioma hebreo, pero también con la excepción de Daniel. Daniel tiene sus primeros 6 capítulos fueron escritos en arameo, ya que él llegó muy jovencito. Y el motivo, esa es una de las cosas, que él aprendió el idioma fácilmente, la gente joven, pero otra de las cosas, otro de los motivos era que él se comunicaba directamente con el rey. Entonces hay comunicación para allá y para acá con el rey. Entonces también otro de ellos es Esdras. Esdras también escribió hay algunos escritos, o hubo unos escritos en las escrituras, en la primer tiempo de las escrituras solo escritas en hebreo, pero algunos capítulos fueron escritos también en arameo, ya que él también se comunicaba con el rey Ciro. Entonces, el motivo de compartir esto es porque así fue en el principio, y cuando mencioné en uno de los videos en el cómo disfrutar otra vez la palabra de Dios, y también en uno de los resúmenes de uno de los libros, no recuerdo exactamente cuál de ellos, sinceramente, pero sé que lo mencioné en uno de los 5 libros que ya tenemos en récord, era que las escrituras hebreas no tienen vocales, pero también otra de las cosas, por eso es que también les mencionaba que Samuel en el principio era solamente un solo libro. Reyes, un solo libro, y nosotros tenemos 2 y 2 de cada uno de ellos, también Crónicas, un solo libro, y nosotros hemos tenido 2 y continuamos, o todavía tenemos así en nuestras escrituras. Entonces, con eso en mente, así estuvo por siglos, hasta el imperio griego, cuando Alexander el Grande en su imperio fue obligado a todo el mundo
de entonces hablar el idioma griego. Entonces, viendo algunos, pero especialmente 70 hombres, y quiero que mantenga eso en mente, el número 70. 70 hombres teólogos y traductores traducieron las escrituras al idioma griego, porque empezaron a notar que el idioma se estaba desapareciendo. Allá estaban habiendo generaciones que el idioma original de ellos ya se estaba desapareciendo. Entonces fueron traducidas las escrituras en el idioma griego. Entonces esto produjo algo aquí, una palabra que quizás algunos sea esta palabra común en tu vocabulario, para algunos de seguridad que no. Yo podría asegurar que quizás para muchos no sea ni siquiera conocida por alguna vez la palabra Septuaginta. Esto es lo que produjo la traducción cuando traducieron las escrituras del idioma hebreo al idioma griego. Estos hombres, no sabemos con qué intención, pero lo que sí sabemos es que el resultado fue que ellos, quizás con buena intención, continuaron traduciendo todos los libros beneficiosos que tenían un gran beneficio para los lectores, para los que buscaban la verdad y mantener, así como nosotros leemos libros de algunas personas que los reconocemos o los respetamos mucho y nos escriben libros que nos pueden ayudar a cómo ser mejor cristiano, a cómo ser mejor padre, cómo ser mejor obrero en la obra de Dios, etcétera. Podemos decir, todos tenemos nuestro propio motivo por qué leer algún libro, a veces secular o a veces un libro religioso, pero muchas veces, igual como hoy en día, tú puedes tener tu autor de libro muy preferido, pero no podemos decir que es autorizado. Podrá ser muy espiritual, pero si no es autorizado como las escrituras, entonces esto es lo que pasó con lo que pasó cuando tradujeron todo esto. Entonces son 70 libros. Entonces estos libros llevan un nombre especial, pero de ahí también los libros Septuaginta, si lo quieres, se escribe SEP como septiembre, Septua, SEPTUAGINTA, Septuaginta. Ahora, de esta Septuaginta también sale la palabra apócrifo. Esta palabra, quizás podemos sobrevivir el resto de nuestra vida sin saber, como que si nunca escuchaste esta explicación de la Septuaginta. Pero esto es importante lo que te voy a decir. La palabra apócrifo o los libros apócrifos son los libros extras que traducieron. Y son muchos. Si cuentas 39 a 70, pues son 31 libros. Y lo curioso es, déjame decirte, que el significado de apócrifo es a lo lejos, oculto, que significa ocultar, lejos, en oculto, obscuro, de obscuridad, oscuro. Y eso no se oye muy atractivo. Podemos formar ideas, pero entonces para los que buscamos, los buscadores de la verdad, es muy necesario. Si quieres estudiar o comprobarlo, la palabra apócrifos, libros apócrifos, te lo voy a deletrear. Apócrifos, con A-P-O-C-R-I-F-O-S, apócrifos. Entonces, lo puedes buscar, lo puedes comparar. Pero esto es importante en mi opinión, porque estos libros apócrifos son de la diferencia de los 39, restándole 70 a 39, y todos estos son libros apócrifos. Entonces, pero lo más curioso aquí es
que las iglesias o la única iglesia que tiene libros apócrifos en su Biblia es la Iglesia Católica. De ahí todos los tienen 73 libros en su Biblia, en el Antiguo Testamento 46. Algo que te da que pensar, ok, si aprueban o incluyen libros apócrifos, y recuerda no voy a repetir el significado, que ya lo escuchaste, y si quieres retroceder el cassette, el video lo puedes retroceder. Pero es curioso que no incluyeron todos, solamente 7 de ellos. Los tengo en lista, algunos son difíciles, como los Maccabees, o primero de Maccabees. Ahora, son judíos, son 7 en realidad. Pero ¿por qué? Entonces, si incluyeron algunos de los apócrifos, ¿por qué eliminaron otros? ¿Y por qué no decirnos que estas son las verdaderas escrituras? Pero bueno, los evangélicos, como dije, aprecio a la audiencia de nuestros seguidores o algunos que escuchan los videos, siendo católicos o siendo protestantes, cristianos o evangélicos. Pero en nuestra Biblia, te voy a decir, solamente tenemos 66. Creo que toda los grupos cristianos aceptamos que son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Todo esto sucedió si todo esto sucedió en los 400 años de silencio de la palabra de Dios, de los profetas, desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento, en Mateo 1:1, si quieres decir así específicamente, pero especialmente el profeta, la profecía de Juan el Bautista. Digo el profeta, pero la profecía de Juan el Bautista diciéndonos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, espero que todo quede claro, porque no quiero hacer parte 1 y parte 2. Entonces, hablando, ¿y por qué dije esto? Porque es necesario, porque vamos a entrar en los libros. Más bien Josué es el primero de los libros históricos. Entonces, espero que quede claro. Y hablando de datos, déjame compartir estos datos de los años. Los datos de lo que acabamos de escuchar fue en el Imperio Griego. Comenzó en el año 323 antes de Cristo. Te dije que la información que podemos confiar es en la Biblia y otras fuentes. Hay otras fuentes de información, pero déjame comenzar con decirte que voy a usar como un compás la salida de Egipto. Si quieres buscar los datos exactos que nos lo da en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Ya lo mencioné en uno de los videos antes, pero de ahí podemos decir, tener una buena idea. Creo que y hablando de los videos, creo que ahí mencioné que en el año del rey Salomón parece que dije 961, pero en realidad esta vez escudriñé más completamente a fondo, y en las páginas de mi Biblia nos da todos los datos en una sola página de los reyes, de la historia en realidad de la historia de Israel, que es lo que estamos leyendo, los libros históricos. Entonces, cuando el rey Salomón estaba comenzando la construcción, 4 años de que había comenzado su reinado de él había comenzado en el año 971, dice la palabra de Dios. Entonces, más o menos ese suceso fue en el año 1967 antes de Cristo, porque nos está diciendo que de ahí los datos que nos da es que 480 años antes habían salido de este dato específico, habían salido de Egipto. Entonces, la salida de Egipto tuvo que ser, de acuerdo a esos datos, en el año 1447 antes de Cristo.
Si le restamos los 480, te lleva entonces al 967. Ahora, también tenemos si le sumas o tomamos en cuenta los 430 años después del 1447, a donde Dios dio la promesa o llamó a Abraham, entonces específicamente para salir de la tierra de los caldeos, y le dio promesa y lo llamó. Entonces, si le damos los 430 años, como dicen algunas en Génesis específicamente, nos pondría en el año 1877 antes de Cristo. Pero volviendo entonces a la salida, después de que salieron los israelitas en el 1447, y le restamos, porque aquí tenemos que ir restando, fueron 40 años que anduvieron en el desierto. Lo miramos en Deuteronomios, claramente, que fueron 40 años. Entonces, no solamente fueron 40 años ahí, sino que, entonces, si tomas en cuenta que Josué llevó, después de que cruzaron el mar, el río Jordán, y te voy a leer los datos, donde cruzaron, ahora sí, en el capítulo 3 de Josué, en el versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El título del capítulo 3 completo, desde el 1 al 17, y termina el 17, dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esto fue un gran evento, hablando para tratar de concluir, porque creo que es un tiempo perfecto. Veo que llevamos 17 minutos y medio. Voy a tratar de concluir con las cosas, algunas cosas que específicas, y esta es una de ellas, que Dios dijo: comenzaré a engrandecerte, dice en el versículo 7. Y el versículo 17 nos da los detalles que cruzaron el Jordán. Ahora, algo precioso que hay también, hay unos datos tan preciosos, hablando de un Dios detallista, un Dios que pone atención a los detalles. Y quiero que tomes en cuenta, si lees en Josué, especialmente el versículo, en el capítulo 3, versículo 17, pero desde el 1 hasta el 17 concluye de que pasaron el Jordán en seco. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8, en el mismo lugar, hablando de detalle, en el mismo lugar, Elías, dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Esta es la segunda vez en el mismo lugar, hablando de un Dios de detalles. Pero déjame decirte que hay 3 veces que el río Jordán fue en el mismo lugar. Eliseo ahora, siervo de Elías, en el versículo 14 dice: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Esta es la tercera vez en el mismo lugar. Entonces, Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios que en realidad pone atención. Y déjame decirte otra cosa que hay aquí muy preciosa, o más bien de qué tomar en cuenta. Hay muchas cosas que podíamos resumir a lo que pasó con las cosas en el libro de Josué.
Pero dice en el versículo 26 del capítulo 9, dice, y lo hizo así con ellos, hizo pacto con los, déjame ver. Ok, en el capítulo 9, versículo 7 dice, y los de Israel respondieron a los heveos, que hablando el tema en el capítulo 9 de Josué, dice, astucia de los gabonitas. Ustedes ya saben la historia, comienza desde el versículo 1, y en el versículo 7 dice, y los de Israel respondieron a los heveos, haciendo pacto con ellos, porque les creyeron su astucia para que sus vidas fueran perdonadas, para salvar sus vidas. Y déjame decir, en el versículo 26 también del capítulo 9 dice, él hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y en el versículo 27 dice, y Josué los destinó aquel día a ser leñeros y aguaderos. Estos detalles también, hablando de un Dios detallista, en Esdras, en el capítulo 2, nos da los detalles de estos hombres. Se mantuvieron fieles a Israel, a pesar de que se enojó Josué por el engaño de ellos, como había hecho promesa, como había hecho juramento con ellos, como había hecho pacto con ellos, tuvo que cumplir su juramento o su pacto con ellos y les perdonó la vida. Pero lo maravilloso que podemos encontrar es que en Esdras, en el capítulo 2, podemos ver que en realidad algo que comenzó mal terminó a bien, porque estos hombres se mantuvieron fieles, fueron fieles a Israel. Y si fueron fieles a Israel, porque es lo que nos dice Esdras, que cuando venían de regreso del exilio, entonces estos hombres fueron incluidos, que todavía venían, daban el mismo servicio, fueron leñeros y aguaderos. Entonces, pero algo triste de la historia que no está en el libro de Josué, podemos ver muchas cosas, pero hablando de algo que pasó solamente histórico, pero no exactamente aquí en este libro, es la historia en el libro de Esther, en el capítulo 3, versículo 1, la historia de Amán. Ustedes ya conocen la historia, creo, de Mardoqueo, Esther, de Amán, que dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo. Este hombre, Amán, es parte de la historia de lo que sucedió cuando bueno, y déjame volver a quién es Mardoqueo y Esther. Dice, había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeam y de Semí, hijo de Sius, del linaje de Benjamín. ¿Por qué es importante el linaje de cada uno? Amán era un agageo, Mardoqueo era un benjaminita. Y déjame ver quién era otro benjaminita y quién era un agageo en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 8 y 9, dice la palabra de Dios que cuando el rey Saúl dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Ahora, la historia en el caso de lo que hizo Josué, quizás un mal trato, un mal pacto, pero terminó en bien. Pero en este caso, lo que quiero terminar es
que a pesar que no está en el libro de Josué, está en los libros históricos. Y este hombre, Amán, que hubiera bien podía haber destruido a toda la raza judía, era el resultado de la desobediencia de Saúl, o podemos decir parte, si no toda, por lo menos parte. Saúl había sido llamado que de parte de Dios que destruyera a aquel rey, y fue el comienzo de su desobediencia, de su pecado contra Dios. Y entonces podemos ver que es necesario obedecer a Dios. Y esta historia desafortunadamente no es igual de halagante, o que pero podemos también usarla o mirar la historia de lo que pasó con este hombre que bien podía haber destruido a toda la nación si no hubiera sido por la interveniencia de lo que sucedió. En realidad eso es otra historia que después la vamos a mirar, pero es algo que hablando de cuando hacemos una decisión, o la decisión de Josué, y también esta otra decisión. Entonces con esto vamos a concluir este libro. Es el comienzo de los 12 libros históricos, pero cada uno tiene sus diferentes cosas. Vamos a mirar después a Jueces, pero en esta vez vamos a concluir, y te invito a verlos también después si tú quieres, o rápidamente después de que los subo en Facebook, los subo a los dos canales, en el canal de Ministerios Camino Angosto, y también por ahorita todavía en el canal Efraín Salas, porque estoy tratando de establecer el de Ministerios Camino Angosto primero. Dios les bendiga.